¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de electrónica básica. El día de hoy vamos a ver el cuarto concepto fundamental que se necesita para poder empezar a hacer análisis de circuitos, hacer diseños. Este concepto es la potencia eléctrica. La potencia se representa con la letra P y es mayúscula cuando no varía con el tiempo, o sea que tenemos potencia constante. Y es una P minúscula cuando la potencia varía con el tiempo y se representa así, P de T, que tiene que ver con que es una potencia en función del tiempo. Ahora bien, antes de comenzar con lo que es la potencia eléctrica, vamos a definir lo que es la potencia como tal. Bueno, según la física, la potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos una ecuación que es la que nos dice que la potencia es igual al trabajo, que es la letra W, dividida entre el tiempo. El trabajo, como ya lo habíamos comentado en una ocasión, se mide en joules. Es una unidad que se utiliza para medir trabajo o energía. El tiempo, que es la letra T, se mide en segundos. Estas unidades, recordemos, son del sistema internacional. Entonces, podemos decir que la potencia tiene unidades de joules sobre segundo, que como mencioné es energía en cierto tiempo. Una forma sencilla de entender esto es con una analogía. Imaginemos que tenemos un tráiler que tiene que transportar cierta carga. Esa carga, pues ya sea que la arrastre o que se la lleve, digamos, arriba. La cosa es que este tráiler tiene que recorrer una distancia del punto A al punto B para mover esa carga. Vamos a suponer que se tarda 10 minutos en mover esa carga desde el punto A hasta el punto B. Para esto nosotros decimos que empleó cierta potencia para tardarse ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente el conductor del tráiler dice, ¿sabes qué? Necesito apurarme porque me está esperando mi patrón, ¿no? El conductor va a acelerar y ahora en vez de recorrer la distancia en 10 minutos, la recorre en 5 minutos. Eso quiere decir que recorrió la misma distancia desde el punto A hasta el punto B, cargando la misma cantidad de carga o de peso, pero ahora lo hizo en la mitad del tiempo. Esto quiere decir que la potencia es mayor, se hizo el doble. Entonces ese es el concepto que me gustaría que se entienda bien. La potencia es, en otras palabras, la cantidad de energía que empleas en cierto tiempo para hacer un trabajo, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que habíamos visto sobre voltaje y corriente, nosotros sabemos que el voltaje se mide en joules sobre coulomb, que es lo que tenemos aquí. Si recuerdan nuestro elemento de circuito, nosotros decimos que la cantidad de energía o de trabajo que se necesita para mover una carga que se mide en coulombs desde el punto A hasta el punto B se representa como volt, como voltaje, que es esto que tenemos aquí. Entonces, un volt es igual a un joule sobre coulomb. Recordemos, el joule es la unidad de energía o de trabajo. Ahora, si recordamos lo que es la corriente, nosotros sabemos que la corriente es la cantidad de carga que se mueve en determinado tiempo. Es cómo cambia la carga con respecto al tiempo. En otras palabras, es cuántos coulombs se mueven en un alambre o en un elemento por cada segundo que pasa, o por cada unidad de tiempo en este caso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de aquí definir la potencia eléctrica? Si ya sabemos que la potencia se mide en joules sobre segundo, ¿qué va a pasar si yo hago lo siguiente? Yo puedo decir que la potencia es igual a voltaje multiplicado por corriente. ¿Y esto qué quiere decir? Si analizamos las unidades haciendo un análisis dimensional, vamos a poder comprobar que esto es cierto. ¿Por qué? ¿A qué es igual la potencia o en qué unidades se mide? Como lo vimos, se mide en joules sobre segundo, o lo que es lo mismo,
watts. Un watt es un joule sobre segundo. Entonces, si nosotros ponemos las unidades, sabemos que potencia, que es igual a joules sobre segundo, debe ser igual a voltaje. Esta es la unidad del voltaje, joule sobre coulomb. Tenemos aquí joules sobre coulomb. Y esto multiplicado por la corriente, que dijimos que era coulomb sobre segundo. Nosotros, si hacemos esta operación, pues es una multiplicación, y aquí podemos ver que el coulomb se va a cancelar y nos va a quedar joules sobre segundo, que es lo mismo que tenemos acá en las unidades de potencia. Esto es igual a watts. Entonces podemos nosotros decir que la potencia eléctrica es la multiplicación del voltaje o la tensión que hay en este punto de nuestro elemento de circuito multiplicado por la corriente que lo está atravesando. Más adelante vamos a ver que el efecto Joule, según la física, nos habla de la relación entre la potencia y la temperatura que va a disipar este elemento. Eso ahorita lo dejamos pendiente y pues continuamos con lo que es potencia. Ahora que ya sabemos cuál es la ecuación para calcular la potencia, ¿qué pasa con los signos? Como en el caso del voltaje y la corriente, necesitábamos dos elementos para poder definir como tal lo que era voltaje o corriente, y estos elementos eran la magnitud y el signo. En la potencia va a pasar lo mismo. ¿Cómo sé yo cuándo es una potencia positiva, cuándo es una potencia negativa, o qué significa esto? Sabemos que puede haber voltaje negativo y sabemos que puede haber corriente negativa. ¿Qué pasa si uno de los dos, o más bien los dos, tienen signos opuestos? El resultado sería negativo. ¿Pero qué quiere decir esto? Todo tiene que ver con nuestro punto de referencia, que es nuestro elemento de circuito. Por ejemplo, si yo tengo que aquí, en este punto, tengo una tensión de 5 volts y tengo una corriente de 1 ampere, quiere decir que la potencia va a ser igual a 5 volts multiplicado por 1 ampere, y esto me va a dar 5 watts positivos, más 5 watts. El signo más quiere decir que nuestro elemento de circuito está absorbiendo potencia. En otras palabras, la potencia está siendo transferida desde nuestra fuente de alimentación hacia nuestro elemento de circuito. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el mismo marco de referencia, que es nuestro punto A, pero ahora tengo menos 1 ampere? El resultado ya no va a ser positivo, ahora el resultado va a ser menos 5 watts. ¿Qué quiere decir esto de potencia negativa? Lo que quiere decir es que nuestra potencia ahora, en vez de ser suministrada desde la fuente hacia nuestro elemento de circuito, va a ser lo opuesto. Nuestro elemento de circuito va a suministrar la potencia hacia nuestra fuente. Todo tiene que ver aquí con la dirección de la corriente. Si nosotros vemos que la corriente tiene un signo negativo, entonces quiere decir que la corriente ya no va en esa dirección, sino que va en esta otra dirección. Entonces, con base en esto podemos decir que nuestro elemento de circuito está produciendo potencia, o está suministrando potencia hacia este lado de nuestro circuito. En otras palabras, nuestro elemento sería una fuente. En el siguiente video voy a explicar qué son las fuentes. Existen diferentes tipos: fuentes de potencia, de corriente, de voltaje, fuentes controladas, fuentes dependientes y independientes. Por ahora, espero que les haya quedado claro el concepto de lo que es potencia, y ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, coméntenlo o escríbanos en nuestra página de Facebook y con gusto se les resolveremos. Muchas gracias.